cuando lo leo, me preocupa que ahora se está pensando a favor de las autoridades y no a favor de las personas que promueven amparos. Hay una más que algunas personas coincidimos en que puede ser también de las más preocupantes, que es que se está cambiando la suspensión. La suspensión de amparo es también central para que esta figura sea efectiva. Si no tenemos suspensión, prácticamente los amparos no sirven. Yo creo que lo que se pone de ejemplo es que si yo presento una suspensión contra una orden de autoridad que dice que se tiene que demoler mi casa y considero que la orden de demolición es inconstitucional, obviamente al presentar el amparo voy a decir, por favor, que se detenga la demolición mientras se Ujú. revisa los méritos de mi demanda. Porque si se continúa la demolición, cuando se termine el amparo, meses después o años después, ya mi casa estará derribada y no tendrá sentido el resultado final. Hay nuevas limitaciones a la posibilidad de suspender demandas de amparo. Me preocupa también cómo está siendo visto esto porque parece una reacción frente a suspensiones de amparo que no le gustaron a la administración en el pasado. Por ejemplo, la suspensión emitida en materia de reforma eléctrica. Y como hubo una suspensión con efectos generales en ese momento frente a una reforma que se consideraba violatoria de derechos humanos, ahora parece que esta es una reacción frente a este tipo de suspensiones. Creo que esa es una preocupación No, también. bueno, sí. Ahora, quería decir una última que siento que está pasando desapercibida, que tiene que ver con el cumplimiento y ejecución de sentencias. Se les da nuevas oportunidades a las autoridades para que justifiquen no cumplir con sentencias. Las autoridades ahora podrían alegar imposibilidad jurídica o material. Uy, Si tenemos un amparo que no se va a cumplir, no sirve el amparo. Si no va a funcionar la suspensión, si no va a funcionar el interés legítimo y si logro ganar el amparo con todos esos obstáculos y se va a justificar las autoridades diciendo que hay imposibilidad jurídica o material de cumplimiento, entonces el amparo no sirve. Y esto no es hipotético. Este fue el argumento que utilizaban las autoridades durante el gobierno de Peña Nieto para no cumplir, no querían cumplir la sentencia que ordenó crear una comisión de investigación para el caso Ayotzinapa. Decían que había imposibilidad jurídica y material de cumplimiento. Entonces, ahora veo ese mismo argumento, pero ya en la ley de amparo, a partir de esta propuesta, que por cierto, no vi que haya sido discutida, no vi que haya sido producto de una consulta amplia con la sociedad civil, con las personas afectadas, con la academia, sino que viene simplemente de una decisión interna de la administración sin que hasta el momento, todavía es posible, se haya abierto una consulta amplia. sí, bueno, todavía es posible porque se entregó ayer, ¿no? Al final de cuentas se entregó al Senado de la República esta iniciativa de modificaciones a la ley de amparo al Senado, ¿cierto? Sí, sí, se presenta al Senado de la República. Todavía, digamos, lo ideal sería que se convocara un parlamento abierto para discutir cada uno de los puntos presentados en esta iniciativa. La verdad también me toma por sorpresa porque me estoy haciendo publicidad, pero se acaba de publicar un libro en el que escribí un artículo que se llama Las necesidades del juicio de amparo, con una propuesta de modificaciones a la ley de amparo. Y ahí lo que empiezo diciendo es, necesitamos volver a los orígenes. El amparo era una figura noble, abierta para la población, y ahí cito, por ejemplo, a Felipe Tena Ramírez, que dice que el amparo se convirtió en un juicio esotérico por su tramitación, ¿no? Y que ahora, digamos, la propuesta central es hagamos que el amparo sea accesible para todas las personas e incluso que se tenga que prescindir de abogados y abogadas. Ahí mis colegas no me van a querer por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque Prescindir, representa sí. mucho dinero No, bueno, sí. que haya representación jurídica, pero para mí el amparo, como la tutela colombiana, debería poder presentarse sin tener abogado y abogada. Y el ejemplo que utilizo es el amparo contra la desaparición forzada de personas.
prácticamente se ha ido mejorando la regulación del amparo contra desaparición forzada o el amparo habeas corpus o buscador también le dicen, al grado de que un familiar de una persona desaparecida podría presentarlo sin abogado. Luego, depende de cómo reaccione cada tribunal y hay que mejorar mucho eso, pero para mí ese debería ser el objetivo, que la suplencia de la queja se fortalezca, que se revisen las causales de improcedencia. Ahora hay muchas razones por las cuales el amparo no procede. O sea, uno tiene un capítulo amplio en la ley de amparo para que el amparo no proceda y todas esas quejas quedan intocadas. O sea, si de verdad vamos a iniciar una reforma integral completa a la ley de amparo, que sea una reforma pro persona, como dice el artículo primero constitucional, y no pensado en las autoridades y no pensado en el debilitamiento de la figura del juicio de amparo. Desafortunadamente, el contexto en el que se está presentando esta reforma hace pensar que va a pasar sin mayor discusión, No, pues sí. eh, Como están y las luego cosas, la sí. Suprema Corte, ¿no? Ujú. Bueno, como están las cosas, ya uno da por sentado que esto va a pasar. No se antoja posible en este momento de la realidad mexicana que haya un debate robusto, riguroso. Bueno, robusto, a ver, que haya un debate, aunque se espera que la oposición pueda plantear las preocupaciones más importantes. Estamos frente a una planadora, para decirlo científicamente, como en los tiempos que creíamos idos. Desafortunadamente, si nos remitimos a la reforma judicial, se abrieron unos diálogos, 8 diálogos nacionales, me tocó participar en uno y luego nos dijeron, no vamos a cambiar nada, nada de lo central. Uf. Se dijo que hubo 100 cambios, pero ninguno fundamental y además muchos para empeorar. Había requisitos de 3 años de experiencia para ser juez federal y los quitaron y ahora es 0 años para ser juez de distrito. Entonces a veces ya no sabe uno si los diálogos van a terminar empeorando o mejorando las reformas. Y la verdad me preocupa si se aprueba también esta reforma, porque lo natural sería que se presentara una acción de inconstitucionalidad contra alguna porción de esta reforma que contradiga la Constitución, porque también eso es lo otro, no se está reformando la Constitución, se está reformando la ley de amparo y la ley de amparo tiene que ser compatible con los artículos 103 y 107 de la Constitución y con el resto de los artículos constitucionales, porque esto sería ley reglamentaria de esos artículos, pero casi que se da por sentado, tristemente, que la Corte tendría una posición mayoritaria también en pro autoridad y no en beneficio de las personas. De todas maneras, en este contexto, yo creo que vale la pena insistir en los puntos preocupantes de esta iniciativa, porque al final de cuentas quedarnos con un amparo sin dientes, un amparo simbólico, lo que va a hacer es desproteger a las personas. Me preocupa que incluso se fortalece la figura de la prisión preventiva oficiosa con esta reforma. No se les podía olvidar. Y entonces también al momento de hablar de la suspensión, dicen que los jueces de amparo no podrían suspender la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, lo cual sí ha estado pasando, al menos en la mitad del país. La mitad de los tribunales han estado suspendiendo mediante amparos la prisión preventiva oficiosa en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta reforma intenta atacar incluso esa posibilidad de que personas que se les impone esta medida cautelar, que se impone sin discusión y sin estudio pormenorizado, se siga aplicando, ¿no? Ese es otro tema preocupante también.